En la Haggadah de Pesaj nosotros decimos que aunque seamos todos sabios, aunque seamos todos conocedores de la Torá, o sea, como que fuimos nosotros esclavos en Egipto. Y Hashem nos sacó con su fuerza, con su poder, nos sacó. Y que aunque nosotros sepamos todo eso, aunque seamos sabios, estudiosos de la Torá, todo, conocedores de la Torá, dice, conocedores de la Torá, tenemos la obligación de relatar la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque con eso reforzamos la fe. Es un refuerzo de la fe. Dice el Rabbi Shalom Shevadron, la Haggadah de Rabbi Shalom, cuenta sobre este tema, que le contó el Rabbi Eliyahu Lapian, fue un sabio muy grande, Rosh Yeshiva, y también fue maestro de Rabbi Shalom Shevadron. Cuenta que una vez lo invitó el Hafez Haim. Hafez Haim lo invitó a la casa, a comer en la casa, la noche de Shabbat. Y sabido que cuando el Hafez Haim tenía invitados, la noche de Shabbat nosotros cuando llegamos a la casa, venimos de la sinagoga, cantamos Shalom Aleichem, cantamos Eshet Hail, cantamos unas cuantas cosas antes de recitar el Kiddush. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el Hafez Haim tenía invitados, él tenía una costumbre de que no cantaba nada. Enseguida, cuando entraban los invitados, recitaba el Kiddush y se sentaban a comer. ¿Por qué? Porque él tenía miedo, tal vez el invitado estaba hambriento. Tal vez no comió. No sabe de dónde viene el invitado. Tal vez el invitado hace 2 días que no come. Tal vez es una persona pobre. Entonces, él hacía Kiddush enseguida y se sentaban a comer. Y recién después cantaba Shalom Aleichem, cantaba todo. Primero se sentaban a comer y después cantaba todos los cantos previos que se hacen a la comida, los cantaba después. Y él empezó a explicar. Hay un canto que este canto está, si no me equivoco, en el Mishle de Shlomo Melech, en los Proverbios. Pero esta parte de los Proverbios se llama Eshet Hail, se llama la mujer virtuosa. Se canta en honor a la esposa, pero en realidad en el Mishle, esto es en el Mishle o en el Shir Hashirim, no me acuerdo en cuál de los escritos de Shlomo Melech está. No, en el Shir Hashirim no puede ser. Tiene que ser en el Mishle o en el Mishle tiene que ser, seguramente. Este canto es un canto a Hashem. Es un canto a Hashem y a la Torah. Pero está dicho como si fuera el canto de un hombre a una mujer. ¿Por qué? Porque nuestros sabios en el Talmud, ellos compararon al Shabbat lo llaman Shabbat la reina. Shabbat, nosotros decimos el Shabbat en español, pero en realidad, en hebreo, Shabbat es femenino. Entonces, por eso se dice, nosotros cantamos en la noche de Shabbat, cantamos Lejado de Likrat Kalá, vamos al encuentro de la novia. Al Shabbat también se lo llama la novia, y al Shabbat también se lo llama reina. ¿Por qué? Porque es femenino. Entonces, nos dice acá, Eshet Hail, la mujer virtuosa, ¿quién es? La Torah. Así explicó el Hafez Haim. Después de que se sentaron a comer, cantaron Shalom Aleichem, cantaron Eshet Hail, la mujer virtuosa, y entonces empezó a explicar el Hafez Haim a los invitados. Le empezó a explicar sobre este canto. Y dijo que Eshet Hail, la mujer virtuosa, es la Torah. Y que, ¿quién es el esposo de esta mujer virtuosa? Son los sabios que estudian la Torah, que se ocupan de la Torah. Entonces, en este mundo es posible engañar, Efshar le Ramot Shelandim. Nosotros podemos engañar y decir que estudiamos y que sabemos, pero está escrito Nodab Sharim Bala, que se va a saber en las puertas. En las puertas se va a saber, en los portones se va a saber que
el esposo de la Torá, o sea, el sabio, él, Beshipto Imsigneares, cuando él se siente con los ancianos de la tierra, se va a saber en el cielo que hasta dónde sabe la persona. No que él crea que sabe más de lo que cree. Y estos son ¿quiénes son los que en el cielo van a saber? Son los justos de la generación, los Signeares, los ancianos de la tierra. Y ellos van a preguntar, ¿cuánto estudió? Le van a preguntar a este hombre que se cree que es el novio de la Torá. Y ahí no se puede engañar, ahí no hay engaño, en el cielo no hay engaños. Terminó diciendo el Hafez Haim que cuando él golpea, terminó diciendo golpeando con fuerza la mesa, ¿cómo puede ser que hoy en día estudiantes salgan de la yeshiva y no saben ni siquiera dos de los órdenes de el Talmud, que no los saben de memoria? Así preguntaba el Hafez Haim, que tendrían que saber varios tratados de la Gemara de memoria. ¿Cómo puede ser que todavía no lo sepan? Bueno, el conocimiento de la Torá nos cuenta acá, nos va a contar sobre un sabio llamado el Shagatarie. Así lo llamaban, Shagatarie. Escribió un libro que se llama Shagatarie y entonces, por eso, así lo conocían a él. Pero él era muy conocido porque tenía una sabiduría enorme. Y vamos a contar un relato sobre él. Cuando el Shagatarie llegó a una ciudad, la ciudad no sé cómo se llama exactamente, acá no tiene vocales el libro, y aparentemente la ciudad se llama Meetz, o Mietz, algo así. Es una ciudad de Europa. Y él, ¿para qué fue a esa ciudad? Fue porque lo nombraron rabino de la ciudad. Lo nombraron rabino de la ciudad y él fue a ocupar el cargo. Pero la gente de la congregación, los dirigentes y las personas más importantes, ellos quisieron hacerle un examen al Shagatarie para ver si realmente sabía lo suficiente. ¿Por qué? Ellos querían saber si, porque era conocido, esa ciudad había mucha gente estudiosa y ellos creían saber mucho y decían que necesitaban un rabino que sepa muy sabio, un rabino que sea muy sabio. No podían tener cualquier rabino en la ciudad. Ellos no eran como así, como el pueblo, vamos a decir, sino que eran personas importantes y que tenían mucha sabiduría. Y dijeron, nosotros tenemos que tener un rabino que sea acorde a nuestra sabiduría. Entonces ellos fueron y enviaron al encargado de la sinagoga, lo encargaron en nombre de la congregación, y le preguntaron de qué tema él iba a hablar en la primera disertación que él iba a hacer en Shabbat. En Shabbat lo iban a presentar delante de toda la congregación y él iba a decir unas palabras y le preguntaron sobre qué iba a hablar. Y aparte de qué fuentes, o sea, de dónde iba a sacar las cosas que iba a decir, de qué origen, de qué libros. ¿Por qué? Porque ellos querían estar en tema, querían estar sabiendo de qué iba a hablar para poder participar mejor de la disertación. Sabiendo esto, entonces ellos podían estar preparados para la conferencia y como ellos eran muy estudiosos, ellos iban a poder hacerle preguntas para ver en qué nivel estaba el rabino. Si estaba en un nivel especial, el nivel que ellos tenían, pero en realidad ellos querían ganarle. Ellos querían hacerlo pasar vergüenza. Querían mostrarle que ellos eran muy inteligentes. O sea, no era la intención participar de la disertación, sino que la intención era hacerlo pasar vergüenza, como diciendo que él no sabía lo suficiente para la congregación. Pero, bueno, fue a verlo al rabino y el rabino le dijo, escriban ustedes, díganme ustedes sobre qué quieren que yo hable. Y yo voy a hablar.
ustedes díganme de qué quieren que yo hable. Así les contestó. Bueno, cuando el encargado fue con la respuesta, con esta respuesta, ¿qué dijo? Se alegró la gente de la ciudad. ¿Por qué? Dijo entonces, muy bien, nosotros vamos a elegir un tema muy pero muy difícil para que hable sobre ese tema muy difícil. Y vamos a ver qué puede decir sobre ese tema. Por eso ellos pensaban ganarle en el estudio. Por eso iban a elegir un tema bien, bien difícil. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacerle preguntas y hacerlo quedar mal. Y es conocido que en nombre del Rab de Brisk, dice Rayo Aarón, que él escuchó que hay una Gemara en el Tratado de Baba Batra, en la hoja 10, que ahí dice que hay 10 cosas difíciles que fueron creadas en el mundo y que son como un monte de metal. ¿Y cuál es la intención? Vamos a ver qué es lo que él va a poder desarrollar sobre esto. Le dijeron entonces que él tenía que hablar de esa Gemara, del tratado de Baba Batra, en la hoja número 10. Y el Shagatari se olvidó de todo el asunto. Se olvidó completamente, ni lo preparó. Y llegó el momento llegó el momento de la conferencia. Llegó el momento de la conferencia. Y él se había olvidado de mirar lo que él tenía que preparar, sobre qué tema ellos querían que hable. Pero no por eso se iba a dejar de hablar. Él agarró, le preguntó al encargado qué era lo que le había dicho que tenían que decir. Le dijeron qué era. Y entonces le transmitió, en el momento, antes de decir la conferencia, le transmitió sobre qué tenía que hablar. Después de esto subió, ahí se paró frente a todo el público, el Shagatari, y se empezó a mirar la Gemara y se agarró la cabeza así. Estuvo 5 minutos pensando, así como agarrándose la cabeza. La gente estaba contenta porque pensaron que no sabía qué decir. Pero no pasó. Fueron 5 minutos y el Shagatari empezó a hablar con mucha sabiduría y le hizo a ese trozo de la Gemara, le hizo 70 preguntas. Él le hizo 70 preguntas a esa parte de la Gemara y después contestó las 70 preguntas. Él solo, sin haber preparado absolutamente nada. Sin haber preparado nada, leyó la parte esa de la Gemara, le hizo 70 preguntas a la Gemara y las contestó las 70. Terminó la conferencia y todos se disculparon con él porque vieron que tenía una sabiduría asombrosa y le dijeron no es en vano que dijeron que en esta ciudad hay sabios muy grandes y que si un joven, porque él era bastante joven en relación con todos los rabinos, por eso ellos querían probarlo y ver que tratar de mostrar como que no sabía, que no era para el nivel de la ciudad. Pero ellos se disculparon con él. Dijeron, no en vano dicen que aquí en esta ciudad hay estudiosos muy grandes. Pero, si saben de un joven que estudia y que sabe esta parte, esta Gemara que es tan complicada, quiere decir que es digno para esta ciudad. Así le dijeron.